Claro, Hoy, que no hay actividad, ¿de qué se vive allá? es triste porque ha sido un retroceso. A esos años de lo que usted mencionaba, que éramos prácticamente una finca. Recordemos de que Coclecito es famoso por el tema del General Torrijos. Y fue un tema, un momento donde se abrieron oportunidades para la gente de la época. Pero después de eso fue una decadencia. O sea, la carretera el corte de camino que existía se deterioró tanto que se volvió inaccesible. Al llegar la empresa, pues fueron cambiando muchas cosas para positivo. Pero hoy en día, ¿qué hace un emprendedor o alguien que se preparó en alguna carrera en específico? Si quiere salir adelante, tiene que mudarse de pueblo y venirse a la ciudad a ver qué consigue. Y esa es la realidad. O sea, tenemos... El día de ayer el Ministerio de Comercio e Industrias envió un comunicado a los medios de comunicación que dice: en la tarde del martes 8 de abril del 2025 recibimos la confirmación formal sobre decisiones relevantes adoptadas por la empresa First Quantum Minerals Ltd. Y su filial minera Panamá S.A. en relación con los procesos legales que ambas mantenían frente al Estado panameño. First Quantum Minerals Ltd. emprendió el arbitraje contra el Estado panameño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, mientras que su filial minera Panamá desistió del arbitraje presentado contra la República de Panamá ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Creo que antes había dicho suspendió, si dije la palabra suspendió. Reiteramos que todas las acciones, dice el comunicado, realizadas por el gobierno en relación con este caso, se han llevado a cabo dentro del marco del Estado de Derecho con responsabilidad y transparencia. Continuaremos dándole seguimiento a estos procesos y comunicando oportunamente cualquier novedad de interés para la ciudadanía, indica el comunicado del Ministerio de Comercio. Esto significa que se mueve pieza. El gobierno había pedido a First Quantum que destrabara el tema de los contenciosos y el Ministerio de Comercio ha recibido la comunicación de que así ha sucedido. Así es. Entonces, ahora lo que queda es ver qué decisión termina tomando el gobierno. Me imagino que habrán conversaciones de diferentes tipos, pero yo sé que hubo una conversación previa en presidencia con un grupo de proveedores de Minera Panamá y hoy nos acompaña don Abel Oliveros, que le agradezco mucho que esté aquí porque no vive en la ciudad de Panamá, sino que vive bastante lejos. Así Nos es. dirá ahora dónde es. Y no sé si usted estuvo en esa reunión para que nos diga un poco, y para que nos diga un poco, que sé que ustedes hablan entre ustedes, los proveedores, cuál es la situación actual. Don Abel, bienvenido, buen día. Muchas gracias, estimado periodista. Gracias por la oportunidad. Saludos a la audiencia. En efecto, yo estuve presente en esa reunión que se dio hace unos días atrás con el señor presidente y su equipo. Fue una reunión muy positiva. En ese momento no había tanta información como hay ahora. Como usted leía el comunicado, es un paso, es algo que se da en el engranaje de soluciones donde se mueve una posible solución. El presidente en su momento nos escuchó atentamente sobre lo que estábamos hablando, nuestra situación como proveedores, la crisis económica, cómo nos ha afectado, algunos por supuesto más que otros. Importante mencionar de que esto afecta sobre todo a la pyme panameña. Las empresas grandes por supuesto tienen esa capacidad de poder resistir, aunque les afecta por supuesto, pero no tanto como a los pequeños empresarios. Eso en mi caso, que éramos emprendedores de la zona local, de allá de Coclecito. Yo soy de Coclecito para la audiencia. Ese pueblo es un pueblo que está a 10 minutos de la mina. Entonces, las oportunidades por allá son escasas. La mina llegó, se abrieron muchas oportunidades y yo estaba en una de esas, en el sector de mantenimiento. Entonces, el presidente pues fue muy receptivo a la hora de escuchar nuestra situación y también de sernos sinceros, ¿no? En ese momento decía, mientras no suceda un cambio de actitud en lo que es la empresa de suspender los arbitrajes, yo no me voy a sentar con ellos. Y bueno, vimos ayer ese comunicado que es muy positivo para nosotros. Sé porque he visto incluso escritos de personas que trabajan en presidencia que fue bastante conmovedor escuchar los testimonios. Yo los he escuchado acá. Usted me dice que, don Abel, que es de Coclecito. Así es. Coclecito es famoso por las andanzas del general Torrijos. Pero el que vea los videos de la época se va a dar cuenta de que era casi como una gran finca
en la cual todos eran pobres Total. o en la miseria y bueno, se vivía de lo que salía de la tierra. Yo estuve en Coclecito la última vez, el año 2022 creo que fue. Me impresionó ver una tienda de comestibles con casi todos las nuevas, neveras nuevas. Usted que vive en Coclecito y su familia vive en su Coclecito, sabe lo que yo acabo de decir. Así O es. sea, estamos pasando de Guaricha Ujú. a parecer una población como una población del siglo XXI. Total. Y eso aquí no se habla, don Abel. Ujú. Y a mí me gustaría que usted le contara a todos los oyentes en todo el país, pues yo escuché Radio Ancón en Coclecito, cómo es la vida para una persona en estos pueblos y cómo hace alguien para ser emprendedor. ¿Qué posibilidades hay si no tiene una empresa como esta o un emprendimiento como este? ¿Qué hace? ¿De qué se vive entonces? Claro. Hoy, que no hay actividad, ¿de qué se vive allá? Es triste porque ha sido un retroceso. A esos años de lo que usted mencionaba, que éramos prácticamente una finca. Recordemos de que Coclecito es famoso por el tema del General Torrijos. Y fue un momento donde se abrieron oportunidades para la gente de la época. Pero después de eso fue una decadencia. O sea, la carretera el corte de camino que existía se deterioró tanto que se volvió inaccesible. Al llegar la empresa, pues fueron cambiando muchas cosas para positivo. Pero hoy en día, ¿qué hace un emprendedor o alguien que se preparó en alguna carrera en específico? Si quiere salir adelante, tiene que mudarse de pueblo y venirse a la ciudad a ver qué consigue. Y esa es la realidad. O sea, tenemos ahora mismo ese problema de fuga de talento. O sea, las personas que estudiaron, y que yo lo veo así, deberíamos desarrollarlo en nuestro entorno para apoyar a nuestra gente, ¿no? A echar adelante, como dice uno. Hemos tenido que emigrar o buscar otras alternativas. Yo me mantengo ahí, muchos todavía nos mantenemos ahí porque estamos con la esperanza de que se dé una solución a todo este tema. Pero sí, es un tema muy difícil. Ahora, usted decía del tema de los mini super. Antes no había, antes había kiosquitos muy rurales. Al darse la bonanza de la empresa llegan inversiones. No necesariamente de ahí, pero llega gente con capital y decide invertir, que al final prestan un servicio a la comunidad, porque ya no tienes que bajar a Penonomé a conseguir víveres, sino que ya los tienes ahí, la mayoría todos completos. Hoy en día hemos tenido que ver algunos mini super de esos cerrando, de esas inversiones cerrando porque no hay las ventas suficientes. Entonces esa es la realidad de hoy. Volver a la agricultura de subsistencia, a la informalidad, al campo, al machete, cuando teníamos personas que se habían ya preparado en operadores de equipo pesado, por poner un ejemplo, mecánicos industriales, soldadores. Entonces esa es la realidad de hoy. Una realidad bastante triste y que esperamos que eso cambie. Quería aprovechar porque gente que vive en el valle, ahí en Villao, agarran su celular y comienzan a escribir que la contaminación, que es intolerable. Usted vive a 10 minutos de ahí. ¿Me puede hablar de la contaminación que usted supuestamente está recibiendo? Pues yo vivo a 2 minutos del Matasnillo y yo sí le puedo hablar de la contaminación que yo recibo. Pero a mí me gustaría, porque si usted ve las redes sociales, pareciera que eso fuera Chernóbil. Total. Creo que eso fue también lo que impulsó a la ciudadanía a salir a protestar, porque se hablaba de que es un proyecto que nos tenía a las comunidades vecinas enfermos de cáncer, etcétera. Eso no es cierto. Y yo siempre le digo a la gente, o sea, la mina por supuesto que deja una huella ambiental, pero era una huella ambiental mitigada. O sea, existía un programa de reforestación bastante robusto que la gente poco se da la tarea de investigar a eso. Las comunidades realmente no tenían esas afectaciones a la salud. Era una minería que contaba con una tecnología muy interesante, que me parece que en algún momento toda la población debe tener acceso a conocer eso. No se utiliza cianuro, no se utiliza mercurio. Hay un proceso físico que era lo que utilizaba la mina, aparte de esto que no se refinaba aquí en Panamá. Entonces, las comunidades podían convivir muy bien con un proyecto de esta magnitud, y su cierre es que estaba planificado a medida como avanzaba el proyecto. Era un cierre muy interesante. Eso se podía convertir en un reservorio tanto de agua como un centro de visitantes a futuro para visitas turísticas, etcétera. O sea, lo que le quisiera decir a la población, no es cierto eso. Es un pueblo muy normal y hay muchas más afectaciones en otros sectores por el manejo de agroquímicos, por ejemplo, donde se siembra
campos extensivos de arroz, por ejemplo. Hay mucho más afectaciones ahí que lo que pudiese existir en nuestra región. Es que basado en el concepto de lo que pasó con las famosas protestas, que tampoco fueron masivas, yo podría levantar a todos los que viven en San Francisco, Pueblo Nuevo, Bellavista, y salimos a la calle y quemamos carros y destruimos vidrieras y exigimos que todas las empresas que estén en la ribera del Matanillo cierren, porque me siento que me están contaminando. Pero yo puedo probar que ahí también se me están contaminando, pero esa no es la forma. Porque eso fue lo que pasó realmente aquí en Panamá. Así es. O sea, me levanté violentamente y me cierras esa empresa. Y las consecuencias, aquí está usted. ¿Qué usted hacía? ¿Cuál era el emprendimiento que usted tenía que era proveedor de minera? Bueno, yo hice carrera después de estudiar, salí a Penomé, estudié finanzas y después de eso volví a mi pueblo y empecé a trabajar para otras empresas, ¿no? Que prestaban servicios para la mina. En ese lapso de tiempo aprendí muchas cosas y vi la oportunidad de emprender en el tema de mantenimiento, en el sector de mantenimiento, metalmecánica especialmente. Así que en mi región hay mucha mano de obra, alguna no están calificadas. Lo que hacía yo era reclutar a esas personas y ponerlas a trabajar al lado de especialistas de otras empresas, con la intención de que 2, 3 años estas mismas personas ya tuviesen los conocimientos suficientes para poder llevar a cabo ese mantenimiento en el área de mecánica, mantenimiento de conveyor, chancadores primarios, molinos. Gente del mismo pueblo. Chumaceras, que todas estas son partes mecánicas que nosotros le dábamos mantenimiento en el área de soldadura también, mantenimiento de construcción pero temas menores, remodelaciones, pinturas, etcétera, no nada grande. Eso era lo que yo hacía. Y mi empresa era una empresa relativamente pequeña, contábamos con 25 empleados. Habían empresas mucho más grandes, por supuesto, que han sido mucho más golpeadas, que estaban exclusivamente para el sector minero. Y han tenido tan en la misma situación que yo ahora. Entonces, esa era mi rama. O sea que estamos hablando de un trabajo que era accesible para las personas que vivían en el lugar, porque con una educación básica se puede hacer trabajos técnicos, que es lo que estamos hablando, que eventualmente, con el tiempo, administrando bien el dinero, usted y muchos otros podían hacer otros emprendimientos más grandes. Ahora eso está cortado completamente. Total. Y el sueño, tanto el mío como el de muchos otros colegas empresarios, era poder nosotros volvernos especialistas en el mantenimiento minero y que nuestra mano de obra fuera referente para otras minas en el mundo, ¿no? Recordemos que la mina, y sobre todo de esta envergadura, es nueva en la zona, y creo que por eso es el desconocimiento de la gran mayoría de la población. Sin embargo, nuestra visión o perspectiva era que nuestra maniobra se volviera tan buena y que en algún momento nosotros pudiéramos tener ese referente de talento humano en la región y poder prestar servicios en otras partes del mundo. Don Abel era proveedor para Minera Panamá, y yo le quiero preguntar, usted sabe que se abre un mapa, la mayor parte de la gente, yo le digo, señálame ahí dónde queda Coclecito o dónde queda Donoso. No saben, es verdad, no saben. Entonces, a mí me gustaría que usted le dijera a las personas que nos escuchan, ¿cómo se hace para llegar a Coclecito y dónde queda Coclecito? Bueno, Coclecito queda Coclecito es Colón. Primero que todo, que está en Colón. Sí, está en Colón. Coclecito es parte de la provincia de Colón. Pertenece al distrito especial Omar Torrijos Herrera. Es importante mencionar que nosotros nos segregamos del distrito de Donoso en el 2019. Se eligieron las primeras autoridades locales. Geográficamente la mina está ubicada en 2 distritos. Siempre se habla de que la mina de Donoso, pero la realidad es que la mina está ubicada en el distrito de Donoso y en el distrito de Omar Torrijos Herrera. Para llegar a Coclecito no se puede llegar por la costa abajo de Colón, como se llama Miguel de la Borda. Se tiene que ir vía Penonomé, vía La Pintada, vía Llano Grande, y agarra 1 hora y media, 2 horas para llegar entonces a Coclecito. 2 horas. Así es. Así es. Entonces, esa es la vía para llegar a Coclecito, es el área montañosa de la parte de Colón. Hoy en día, pues ya no es un pueblo tan inaccesible. Gracias a Dios tenemos carretera. Hace unos 10 o 15 años atrás no había manera de llegar. No, yo me acuerdo que hace 15 años era un pueblo remoto olvidado. No había ni luz, no había señal. Hoy en día hemos ido mejorando un poco. Y con esto es importante mencionar. A veces dicen, no, pero es que debieron tener más. Yo también creo, debíamos de tener más. Bueno, hay cosas que se pueden mejorar, es corregible.
pero antes no teníamos eso. O sea, cuando a veces se nos quiere comparar como si viviésemos aquí en la ciudad, que aquí hay todas las comodidades. No, antes andábamos a caballo. O sea, trae un aire acondicionado y pueblo, eso no están así en Coclecito. así es. Entonces, y hoy en día hay gente que tiene en sus casas aire acondicionado. Eso no es, eso era un pueblo muy rural, y eso para que la gente entienda, los pueblos muy rurales no tienen las comodidades que hay acá. ¿Son ideas mías o a ustedes los sorprendió todo esto? Sí nos sorprendió. Y en parte a veces se nos cuestiona, oye, ¿por qué no hablaron a tiempo? Creo que el miedo parte porque se nos podía hacer... Yo que viví en Coclecito, nosotros vivimos prácticamente rehenes de algunos activistas, porque recordemos que estos activistas son muy violentos. Ellos llevaron grupos de otros lados a nuestro pueblo y cerraron, ¿no? En ambos sectores, tanto la salida como la entrada. Y había cierto temor de la población en poder manifestarnos, porque lo intentamos varias veces y muchas veces fuimos agredidos. Y entonces al final uno no se atreve a exponerse. Pero sí, por parte tanto de los trabajadores de la empresa como de nosotros los proveedores, no veíamos posible que la mina se pudiese cerrar, porque entendíamos el tamaño de la empresa. Entonces, esto no es cerrar un kiosco, ni un taller, ni voy a cerrar ese mini super y ya. Eso es algo enorme. Entonces, el manejo ambiental que se le tiene que dar para que sea correcto y adecuado, la mina tiene que terminar de operar. Entonces, con ese conocimiento que lo teníamos nosotros, decíamos, esto no lo pueden cerrar, pero claro, ese conocimiento no lo tiene el resto de la población. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, y también la empresa veo que está haciendo un movimiento enorme por su parte de informar, ¿no? Y bueno, tomará el tiempo que tenga que tomar, pero hay que informar a la gente. Mire, yo que he sobrevolado últimamente bastante La Chorrera y Arraiján, es un peladero. Y ni hablar de la costa pacífica de Penonomé y Aguadulce. Bueno, hasta la Manglar es un peladero de Aguadulce hasta Capira. Usted lo sabe mejor que yo, porque usted vive por allá. En cambio, cuando uno va precisamente por la mina, uno va viendo cómo va cambiando de peladero a bosque, hasta que llega al lugar, que está es muy particular el sitio. O sea, uno ve el Tajo que está ahí. Pero todo alrededor, incluso después del Cerro Marta, uno puede ver toda área boscosa. A mí me da la impresión de que una de las cosas que se quiere hacer, bueno, aparte de la minería ilegal, que esa la tengo clarita, porque ya como la gente tiene ubicado dónde es, en el momento en que digan salgan todos de ahí, eso va a ser rebatiña, y no necesariamente de locales, sino de extranjeros, que tampoco se dice mucho. La tala. A mí me parece que hay gente que está lista para la tala en esa zona. ¿O estoy equivocado? No, es cierto. Y creo que la tala se detuvo por el proyecto minero. O sea, si bien es cierto, la empresa dejaba una huella ambiental, pero era una huella ambiental con límites. La gente, como tal, el campesinado o los que vivimos allá, que dependíamos de la tierra, de hacer un potrero para vivir, detuvimos eso, porque primero que eso no es tan rentable. Primero, es un trabajo muy agotador, físicamente te acaba. Al tener ya trabajo de otro tipo, que ganas mejor, o sea, tú detienes eso. Entonces la gente te puede pasar de la cordillera central para allá, te va a ver mucho bosque y poco potrero, a diferencia de lo que es ya Los Santos y todos estos territorios que son, ya no hay montañas por ahí. Entonces, pero eso se detuvo gracias a que había un proyecto y que la gente estaba trabajando y no tenía la necesidad de ponerse a talar las montañas. Pero también que en ese momento era inaccesible llegar a todos esos lugares para decir vamos a hacer un proyecto ganadero, etcétera. Pero ahora ya hay carretera. Entonces, si la mina dejase de existir hoy y todo eso se volviera un lugar de libre acceso, estoy seguro, como son tierras nacionales, que eso se forma una rebatiña de tierra y eso al final queda deforestado. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender de que hablando también del tema de la minería, que o sea, ya todos tienen el foco de que ahí hay minerales. Entonces, no se trata nada más de que el local es el que pueda aprovechar esos recursos, sino que se vuelve ya un problema social. Don Abel, ¿qué hace la gente que trabajaba para usted hoy? ¿Qué están haciendo? Es triste, y todos los días recibo llamadas de que cuándo van a reactivar la mina, qué vamos a hacer, no estoy haciendo nada, no tengo trabajo. Hace poco me topé uno en el semáforo en Penonomé vendiendo frutas, aguas, viendo que cómo como dice uno en buen Panamá, cómo uno se rebusca para sobrevivir. Algo otros están en el campo, en el machete, viendo, o sea, en la agricultura de subsistencia. Algunos han podido emigrar a otras provincias a conseguir trabajos no necesariamente bien remunerados, pero al menos les permite sobrevivir, pero siempre con la óptica de ver, oye, ¿cuándo se reactiva el proyecto? Esa es la realidad de nuestra gente ahora.
Bueno, yo me imagino que ustedes siguen en contacto con los directivos de Minera Panamá, que si se llegara a reactivar, de la forma que sea, el emprendimiento, eh, podrían reactivar también ustedes sus respectivas empresas, ¿no? Así es, no, y no, hemos mantenido activo, al menos de mi parte, mantenemos un trabajador en la Caja del Seguro Social para el tema de Paz y Salvo, cumplimos nuestras obligaciones de impuestos, etcétera, con la idea de que esto se pueda reactivar. Y en efecto hemos mantenido algunas reuniones, tanto a nivel como comunitarios, con la empresa, y la empresa es muy consciente de la realidad de nosotros ahora y del empleado comunitario, ¿no? Hay un plan que ellos han desarrollado en conjunto con muchos voceros de las comunidades para que en todo caso que se pudiese dar una reactivación, si pudiese pasar, pues esto es hipotético, el trabajador comunitario sea la prioridad. Y en ese es el enfoque de nosotros, igualmente las empresas locales. ¿Ya va cuántos meses van de que se paró todo? Llevamos 15, 16, ¿no? un año y Año y 6 sencillo. meses. Ajá, exacto. Bueno, es que yo le pido a la gente que me está escuchando que hace sin trabajo un año y medio, para que sepan Lo difícil que es, o sea, de qué estamos hablando. lo difícil que es perder tu casa, compraste tu carrito, no pudiste seguirlo pagando, tenías a tu hijo en una escuela, desmejorar esa... Yo conozco gente que no pudo seguir la universidad. Recordemos que la mina no nada más era empleo y empresas locales, era programas sociales también. Habían muchos muchachos estudiando, inclusive hasta en el exterior de allá de los campos, y no pudieron seguir porque la verdad es que la mina era la que los tenía becados. Entonces al darse de cese se terminaron todos esos programas sociales de ayuda, ¿no? A nivel de escuelas, albergues, etcétera. O sea, un montón, una cadena de valores enorme que se rompió y que ha afectado muchísimo a la población. Una pregunta, don Abel. ¿Antes o después hay grupos organizados sindicales, políticos, ONGs que se oponen a la mina? ¿Esa gente se ha acercado a ustedes? ¿Ha conversado con ustedes? Nunca. Y gracias por la pregunta. Y es un llamado de atención a tanto a la gente que vive en mi sector como a la población en general. Hace poco vi unos folletos en unos kioscos en el pueblo de la UICN, creo que se llama. Es un grupo que pretende enseñarnos y enseñarle a la mina cómo cerrar la mina. Es irónico porque realmente la mina sí tenía su plan de cierre y no es así abrupto como como ellos lo quieren ver. Entonces, se han acercado a desinformar o a tratar de confundir y no a ver la realidad económica, ¿no? A decir, oye, tenemos una idea de proyecto, se habla del turismo, conseguimos estos fondos para invertir en X cosas, no sé, nada de eso, no soluciones, sino más que todo esa obstinación en querer hacer las cosas a la manera de ellos, y esa no es la manera, y es un rechazo de mi parte y de mucha gente que no está de acuerdo con su manera de verlo. Mire, no se ve desde aquí, pero detrás de esos edificios está la Torre de las Américas. Al lado de la Torre de las Américas hay un hueco enorme, como de medio kilómetro cuadrado así. Y ese hueco es un permanente criadero de mosquitos. Y cerca de ahí está la población de Bucalacaja, además de la población de Punta Pacífica. Vamos a decir que Punta Pacífica todos tienen aire acondicionado. ¿Qué hacemos con lo de Bucalacaja? Entonces, lo que le quiero decir es que si el problema es ambiental, yo aquí en Panamá les puedo buscar varios lugares. El río Curundú es el más contaminado de toda la región de Centroamérica y el Caribe. No dice Alguien nada. protesta por eso, alguien dice algo. Yo hablo constantemente aquí. Tengo un programa que se llama Semana Ecológica desde hace 5 años. Y yo hablo con toda la comunidad científica panameña, la verdadera, los verdaderos ecologistas. Y aquí todos me lo dicen. Al panameño no le importa el medio ambiente. Y mi productor me lo dice, porque el programa que menos se ve en YouTube es precisamente el de ecología. Entonces, cuando yo veo el argumento ecológico detrás de lo que está pasando, yo digo, no es mentira. Mentira, lo están usando como una herramienta política. Política de coacción al gobierno que esté, ¿no? Porque el gobierno que esté tiene que encontrar una solución. Eso no puede quedar así, abandonado, y suelta los tornillos y llévate todo, y no. Eso tiene que tener un cierre seguro. Un cierre seguro implica volver a operar. Eso es indiscutible, lo dicen los que saben acerca del respecto, pero parece que a estos grupos no les interesa que la población conozca la verdad, sino que les interesa meter mentiras, desinformación y cuento, ¿no? Y como usted decía,
¿por qué específicamente el proyecto de cobre es el único que se enfoca? Creo que no es ni el 1% del territorio nacional, pero tenemos un problema de tala enorme en el Darién, tenemos un problema de contaminación aquí mismo en la ciudad, de basura, de lo que usted mencionaba de los mosquitos. Cerro Patacón y sus afiliados en todo el país. Exactamente. Entonces, ¿por qué no se rasgan las vestiduras al respecto? Sino que nada más es cobre. ¿Será porque representa desestabilización política para los gobiernos y porque también representa economía? O sea, eso es una cosa que el pueblo panameño tiene que cuestionarse. ¿Por qué para unas sí y para otras no? Don Abel Oliveros, primero que todo le agradezco mucho que haya venido hasta acá. Gracias a usted. Ojalá la mayor cantidad de personas hayan podido escuchar esto porque no es una campaña, es que realmente ya me ha tocado verlo a gente como usted llorando, siendo entrevistado por mí, gente adulta, porque ven cómo se degrada la calidad de vida de la gente que confiaron en ellos para llevar adelante un trabajo. Entonces quería pedirle, por favor, que le mandara un mensaje a quien tenga que mandárselo con respecto a esta situación. Así es, muchas gracias y gracias por la oportunidad. A mí sí me encantaría decirle a toda la población en general que primero que todos veamos el tema minero con objetividad, entendiendo que todos los actores son importantes, inclusive los detractores del proyecto. Quiero que sepan que tener un cierre seguro de la mina es lo más adecuado y eso implica volver a operar en cierta medida un tiempo y también implica que los comunitarios, que son las voces realmente, los actores principales, estén involucrados en cualquier mesa de diálogo o cualquier solución que se pueda dar, igual que el ejecutivo con la empresa, que involucre a la comunidad y que no involucre a personas que tienen intereses políticos, porque tenemos un gremio de que construyó la mina y ahora la mina es mala. Eso no puede ser, eso no es ético. Entonces le decimos a la población en general, veámoslos con objetividad, sin pasiones y encontremos una solución a esto. Era el 5% del PIB. No puede ser que ahora simplemente por una desinformación tengamos que sufrir estas consecuencias económicas que las sufre nuestra gente en la región. Ahora que lo recuerda, yo entrevisté a la gente de los sindicatos. ¿Ah, sí? Porque se quejaban de que no lo dejaban trabajar en la mina. Para que vean cómo es la vida, ¿no? Así es. Oye, don Abel Oliveros, muchísimas gracias por estar con nosotros acá y bueno, esta es su casa. Gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa, regresamos. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.